Buenas noches, mi nombre es Melena Vilés, mi compañero Daniel Sánchez. Vamos a presentar la tarea número 5 de automatización, que en este caso corresponde a la aplicación con manejo de entradas y salidas analógicas. Así que vamos a iniciar con abrir nuestro proyecto. En el caso de que no hubiéramos existido, tendremos que crear uno nuevo. Ahorita lo vamos a abrir. Esperamos un momento y vamos a ver en esa aplicación, bueno, en esta tarea, cómo nosotros podemos utilizar diferentes entradas o salidas analógicas con diferentes sensores también. Abrimos el proyecto. En este caso vamos a explicar una operación determinada, sin embargo, eso puede ser utilizada para cualquier otro tipo de entrada o salida analógica de ser necesario. Ok, a diferencia de otras tareas o de otras aplicaciones que hemos realizado, en esta vamos a cambiar el CPU que nosotros implementamos. Voy a hacer los pasos como si no estuviera creado el proyecto. En este caso tendríamos que agregar un nuevo dispositivo. Se nos despliegan las opciones, nos vamos a Controllers, vamos al Simatic S7200, que es el que utilizamos habitualmente, pero en este caso en el CPU no vamos a utilizar el 1214C, que es el que normalmente utilizamos, sino que nos vamos a dirigir al CPU 1215C de CDC Relight. Cogemos la versión más actualizada y aquí, bueno, se agregó, pero déjenme un momento. En este caso, utilizamos este dispositivo ya que ya vienen incluidas las entradas y salidas analógicas que nosotros vamos a necesitar. Así que una vez que nosotros seleccionemos y agreguemos este dispositivo, nos vamos a ir a su respectiva configuración. Bueno, hasta que cargue un momento. Eh, en este caso, nosotros podemos identificar diferentes tipos de sensores de temperatura que nosotros podríamos implementar. En ese caso, la aplicación justamente corresponde a un sensor de temperatura. Entre los diferentes sensores tenemos el PT100, que es el que utilizamos, PT de platino, y el 100 corresponde a los grados centígrados máximos o a la resistencia máxima que va a alcanzar el valor mínimo de la temperatura correspondiente, que en este caso sería 0 grados centígrados. Ahora sí, ya está cargado, nos dirigimos a nuestro PLC1, el PLC2 se agregó, nos vamos a la parte del general y nos dirigimos aquí. Vemos que el nombre que interviene es la interfaz Profinet. Y si nos dirigimos a las direcciones Ethernet, hacemos la correspondiente configuración de la IP. Cambiamos el último valor de la IP y ahora sí podemos comenzar con nuestra programación. Vamos a dirigirnos ahora a PLC Tags, donde vamos a ver cuáles son las variables que intervienen. Nos vamos a PLC Tags y nos vamos a la tabla de variables. En este caso tenemos la variable analógica o entrada analógica. En este caso podemos denominar la temperatura, ya que es justamente la entrada analógica que ingresa. Le damos un tipo de dato de entero. Tenemos un valor normalizado, que más adelante vamos a configurar también el tipo de dato para poder representarlo mejor. En este caso se va a representar como hexadecimal. Tenemos la temperatura escalada, que es el valor actualizado o el valor actual que va a tomar nuestro sensor de temperatura. Por eso lo tenemos como tipo de dato real, porque sabemos que aquí también podría tener un valor, con un valor flotante. En ese caso, la analógica va a tomar el valor propio del sensor, sí, del sensor de temperatura que nosotros estemos utilizando. En este caso, cuando veamos el bloque, vamos a ver que el valor mínimo que puede ingresar es de 0 y el valor máximo que puede ingresar es de 27.486, si no me equivoco, alrededor de ese valor.
por eso lo definimos como un entero y no como un flotante. Por otro lado, la temperatura escalada sí va a ser la temperatura actual que nosotros pongamos. En ese caso puede ser ya sea entero o puede ser de tipo flotante. Tenemos una alarma roja, que es un indicador que nosotros utilizamos para denotar que ha sido sobrepasado un límite de temperatura o una temperatura máxima definida en la programación. Y tenemos un piloto azul, que asimismo como la alarma roja, este también va a ser un indicador, pero de un rango estable de temperatura. Es decir, este se va a ver encendido cuando tengamos que la temperatura actual que va a leer nuestro sensor se encuentra dentro del rango que nosotros definimos en la programación. Tanto la alarma roja como el piloto azul son booleanos, ya que simplemente corresponden a indicadores que se van a activar o desactivar dependiendo de una condición planteada en la programación. Ahora sí, mi compañero va a explicar los bloques de programación. Sí, buenas noches. Entonces, aquí lo que procedemos a ver en el Network uno es el bloque para el cual recibe nuestra entrada analógica. Entonces, puedes verlo más abajo. O bueno, mientras está cargando, entonces lo que se trató de hacer en eso. Aquí lo que tenemos son los bloques de normalizar y escalar. Entonces, ¿para qué sirven estos bloques? Pues bien, el bloque normalizar, valga la redundancia, normaliza el valor de la variable de la entrada representándolo en una escala lineal, o lo que comúnmente se ha hecho en los proyectos de otras materias es realizar un ajuste de señal. Entonces este bloque normalizar prácticamente hace eso, un ajuste de la señal, el cual se ajusta acorde a los parámetros mínimo y máximo. Estos parámetros mínimo y máximo sirven para definir los límites de un rango de valores que se va a reflejar en la escala. Entonces, lo que aquí, como nos damos cuenta en el bloque, el en recibe nuestra señal analógica y está en los minimax, que son los valores ya antes mencionados. En value, aquí tenemos nuestra señal analógica. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar a la final este bloque? En nuestra salida de valor normalizado, lo que va a realizar es que si el valor que se debe normalizar en este caso, supongamos, si el valor que se debe normalizar es igual al valor de la entrada, la salida devuelve el valor en este caso de cero, es decir, devuelve el valor del mínimo. Si el valor que se debe normalizar es igual al valor de la entrada máxima, la salida devuelve el valor de uno. Entonces, eso es lo que se realiza en esa escala. Entonces, supongamos, la salida va a ser entre un valor de cero y uno. Entonces, acorde a los valores mínimo y máximo. Con respecto al bloque de escalar, este bloque escalar, va de redundancia nuevamente, escala el valor de la entrada, y lo mapea en un rango de valores. En este caso, en Minimax, ahí tenemos que colocar los valores en los cuales trabajan nuestros sensores. Supongamos que hay un sensor que trabaja, eh, supongamos de -1 a 5. Entonces, esos son los valores que se deben poner ahí en Minimax. Entonces, al ejecutar la instrucción de escalar, el número en coma flotante de la entrada value se escala al rango de valores definidos dentro de los parámetros mínimo y máximo. El, el resultado de ese del escalamiento es un número entero que tendremos ahí como salida. Entonces, para resumir, eh, entonces el bloque normalizar nos entrega un valor de 0 a 1 acorde a un ajuste de señal, y el bloque escalamiento, de este valor que tomó el valor de 0 y 1, ahora retorna nuevamente a su valor original, a su valor en este caso eh, analógico de funcionamiento. ¿Puedes bajar, por favor? Entonces lo que tenemos, continuando con la programación,
Tenemos ahí un bloque mayor o igual, el tiempo escala, aquí está comparando la temperatura escalada con respecto a 45 grados. Si sobrepasa este valor, se va a encender un piloto de alarma roja, el cual indica que hay un exceso de temperatura. Y caso contrario, aquí tenemos si es menor a 24 y si es mayor o igual a 16 grados y menor a 24, entonces se va a encender un piloto azul, el cual va a indicar que la temperatura está acorde o está acogedora para en este caso, para la habitación o donde se encuentre nuestro funcionamiento. Entonces, a continuación le paso a mi compañera con respecto al HMI. Ok, ahora sí, vamos a proceder con cargar nuestro PLC para poder mostrar el funcionamiento de este proceso con nuestra interfaz. Mientras carga, recordando un poco lo que mencionó mi compañero de los bloques normalizar y escalar, cada uno de ellos tiene una ecuación interna, que es justamente esa transformación lineal que deben hacer para poder llevar los valores a este ajuste que necesiten. El bloque escalar, la salida va a corresponder al valor multiplicado por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo eh, correspondientes al sensor de temperatura que nosotros tengamos, más el valor mínimo. Esa es justamente la ecuación correspondiente al bloque escalar. Mientras que el bloque normalizar posee una ecuación cuya salida va a ser igual al valor que se está midiendo, menos el valor mínimo, menos sobre la diferencia entre el valor máximo y mínimo, correspondientes en este caso a las entradas analógicas. Como mencionamos, de 0 a 27.000, aquí nos dice cuánto, agregamos nuestro PLC. Damos inicio a nuestro módulo de arranque. Listo. Vemos que ya se puso en verde el indicador de que está encendido. Y nosotros antes de ir al HMI también vamos a abrir nuestras tablas, ya que aquí es donde vamos a configurar nuestras entradas analógicas, ya que no contamos con un dispositivo físico en esos momentos. Así que esperemos que cargue. Voy a intentar simular también el HMI de forma simultánea. La máquina está un poco lenta, así que se va a demorar un poquito. Nos dirigimos también al HMI. Vamos que cargue. Ya, creo que ya está. Listo, ya cargó. Vamos a agregar el proyecto. Vamos a poner Simu. Y vamos a cargar las variables correspondientes a nuestro proceso. Por un momento. Mientras carga, vamos a ir abriendo el HMI. Aquí está. Ok, cargamos el HMI también y vamos a ver cómo se comparan tanto las variables que nosotros tenemos del lado derecho como nuestra interfaz HMI, ya que esos trabajan de forma simultánea. Ok, mientras carga la parte de acá, mi compañero va a explicar los elementos que se encuentran en la interfaz. Sí, entonces aquí lo que podemos ver en este HMI, podemos ver un bloque en el cual se va a indicar, un bloque, un tipo los termómetros,
el cual le va a indicar el rango de temperatura, el aumento o la variación de temperatura. También tenemos dos señales pilotos con sus respectivos textos, el cual tenemos temperatura elevada y temperatura adecuada. Aquí tenemos que recordar lo que se menciona en la programación, en el cual si la temperatura está mayor a 40 grados, me parece, se va a activar la señal de temperatura elevada. Caso contrario, si está dentro de 16 a 24, me parece que era, se activa el piloto de temperatura adecuada. Entonces, ahí ese termómetro va a ir variando esa temperatura. Ahí tenemos también un bloque en el cual se va a ir colocando la temperatura del ambiente. Y todos estos elementos corresponden a las librerías, a estas librerías de gráficos, donde contienen todos estos nuevos elementos que comúnmente ahora encontramos, y ya no como se hacía en las primeras tareas, donde solo había motores, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya tenemos otros nuevos elementos. Entonces aquí estamos cargando el perfil de simulación de la, del proyecto. Entonces mientras va cargando, tenemos que aquí esperar un poco. Ah, bueno, ahí cargó. Y aquí le voy a explicar a mi compañera el funcionamiento. Ok, ya una vez cargado, ponemos las tablas de las variables, cargamos todas nuestras variables, y ok, aquí tenemos diferentes valores. Tenemos valor analógica, que es el que nosotros vamos a ingresar. Tenemos los indicadores que se van a activar en true o false dependiendo de lo que tengamos nosotros. Tenemos el valor normalizado, que inicialmente se encuentra en hexadecimal, pero para poder apreciarlo mejor podemos ponerlo en floating point. Tenemos la temperatura escalada y bueno, este último elemento no. Así que ahora sí, vamos a poner un valor. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un rango mínimo y máximo. En ese caso podemos poner un valor de 27.000 y nos damos cuenta. Valor 27.000 corresponde en una temperatura escalada a 97,65 grados centígrados. En este caso, este valor es mayor a 45 grados, que fue el que nosotros habíamos puesto en la programación, y como se encuentra mayor a 45 grados, tenemos la alarma roja activada. Esto lo podemos ver también en nuestra simulación HMI, donde se debería mostrar el valor indicado en la temperatura, su gráfica y el indicador correspondiente a la condición que se está cumpliendo en ese momento. Así que ya está simulando para poder observar nuestra interfaz. Un poquito lenta la computadora, así que vamos a esperar un poquito. Bueno, aquí está compilando y también podríamos variar luego el valor que tiene nuestra variable analógica, de forma que ahora tenga un valor dentro del rango que nosotros definimos para el estado estable, y de esa forma ya no se encendería el indicador en rojo, sino que se encendería el piloto azul, que corresponde a una temperatura adecuada. Ya casi termina de compilar. Listo. Ahora sí, con nuestra interfaz, justamente lo que indicamos, en temperatura se muestra el valor 98, la gráfica también lo muestra y se enciende el indicador rojo que corresponde a que es mayor a 45 grados. Si nosotros quisiéramos, podríamos poner un valor menor, podríamos poner 8.000. En este caso está un poco lento. También podemos maniobrarlo aquí, en la parte de aquí abajo, para poder ir viendo a qué corresponde la temperatura que nosotros estamos indicando. Si ponemos un valor era 24, 18 grados, que corresponde a 5.111, que es igual a
No, 18 grados centígrados. Sí, está bien. 18 grados centígrados. Asimismo, podemos observar que se muestra la temperatura, el indicador gráfico y también se muestra el piloto azul que corresponde a que se encuentra dentro del rango. Y bueno, esa sería justamente la aplicación para poder reconocer el rango en el que se encuentra nuestra temperatura con indicadores que permitan saber que se active una alarma máxima o una alarma de estado adecuado. Muchas gracias.